Esta mujer fue protagonista de uno de los crímenes más macabros de Texas, y es que lo que hizo no tiene justificación. La psicosis que venía desarrollando silenciosamente y que poco a poco fue haciendo más ruido, nunca hubiera dado aviso de un evento tan atroz. Conozcamos su historia para entender mejor el contexto. Andrea Pia Kennedy nació un 2 de julio de 1964 en Hallsville, Texas. Era una de las 5 hijas de una pareja de inmigrantes fieles devotos cristianos, Jutta Karin Kohler, proveniente de Alemania, y Andrew Emmett Kennedy, de origen irlandés. Desde su adolescencia comenzó a padecer desórdenes alimenticios, un tipo de bulimia. Después su ánimo cayó y desencadenó en una depresión, además de ciertas ideas suicidas. Siendo críticos, no era algo para alarmarse demasiado, pero tampoco para descuidarse. A día de hoy estos síntomas son casi que la cotidianidad en la juventud actual. Igualmente Andrea era muy buena estudiante y destacaba en la secundaria Milby, en la cual estudiaba, además de ser capitana del equipo de natación. Hasta aquí todo muy bien, parecía una joven muy normal. Cuando se graduó en 1982, comenzó a estudiar enfermería en la Universidad de Houston, pero terminó por recibirse en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas. De 1986 a 1994, trabajó como enfermera en el MD Anderson Cancer Center. Era querida y respetada por sus compañeros. Nadie imaginaba los confusos pensamientos que la atormentaban. Su vida continuaba con normalidad, pero después de un fracaso amoroso, a sus 24 años, tuvo lo que se conoce como su segunda depresión. Un año después, en el verano de 1989, conoció a Russell Rusty Yates. Eran vecinos en un complejo de apartamentos en Houston llamado Sunscape, y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Esta fue la pareja con quien Andrea formalizó su vida, y lamentablemente el testigo de los errores que más adelante te comentaré. El 17 de abril de 1993 se casaron, y como dijeron en ese momento, tendrían tantos hijos como la naturaleza se los permitiera. Para comenzar a materializar su sueño, compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, Texas. Era lo suficientemente grande como para comenzar a hacer real su sueño. Rápidamente quedó embarazada, ya que por convicción no usaban ningún método anticonceptivo. Y el 26 de febrero de 1994 nació el primogénito, Noah Jacob. Fue en ese momento que al esposo, un experto en computación de la NASA, que ganaba unos $80,000 anuales, se le pidió por razones de trabajo vivir 6 meses al año en Florida. Así que allí se trasladaron los 3 y se instalaron en una pequeña casa rodante. Poco después nació el segundo, John Samuel, el 15 de diciembre de 1995. Para ese entonces hacía ya bastante que Andrea había dejado su trabajo como enfermera. Cuando vino el tercero, Paul Abraham, el 13 de septiembre de 1997, hubo otro cambio en el empleo de Rusty, y este debía mudarse a Houston, donde compró una gran casa rodante. Hasta este momento todo parecía transcurrir con normalidad, pero la realidad era que con cada hijo, la salud mental de Andrea se iba deteriorando cada vez más. Le faltaba muy pero que muy poco para que las cosas comenzaran a tornarse oscuras. Todo comenzó con el nacimiento de su cuarto hijo, Luke David, el 15 de febrero de 1999. Aquí tuvo una gran depresión que muchos catalogaron como posparto, pero la realidad era que aquí comenzaría la espiral de desgracias. El miércoles 16 de junio de 1999, Andrea llamó a su marido Rusty. Estaba fuera de sí. Cuando Rusty llegó, la encontró extremadamente ansiosa, mordiéndose las yemas de los dedos. Casi no podía hablar, y aunque con mucho esfuerzo, logró decirle a su esposo que necesitaba ayuda. En este punto, las señales de que algo grave estaba a punto de suceder eran evidentes, tanto así que poco después, luego de que los chicos y Andrea
fueran llevados a casa de sus suegros, ocurriría lo que sería su primer intento de suicidio. Mientras el resto de la familia dormía, Andrea se tragó de un solo golpe 40 tabletas de un poderoso sedante que le habían recetado a su padre. La dosis era suficiente para matarla, pero su madre, Yuta, logró encontrarla a tiempo y salvarle la vida. Aquí me gustaría abrir un paréntesis, y es que si Andrea hubiera muerto en este intento de suicidio, quizás lo que estaba a punto de suceder nunca habría ocurrido. Sé que puede parecer despiadado lo que digo, pero quiero que dejes tu comentario después de escuchar lo que sucedió después. Su familia recordó los desequilibrios de su adolescencia y notaron que habían regresado potenciados. Andrea fue internada en un centro psiquiátrico donde le recetaron varios antidepresivos, pero como era su primer intento de suicidio, rápidamente le dieron de alta. Pero lamentablemente todo no acabaría ahí. Tan solo 3 semanas después de haber salido del centro psiquiátrico, su esposo Rusty se encontró con una escena horrenda. Cuando encontró a su esposa en el baño, mientras sostenía un cuchillo contra su propio cuello, mientras le pedía a su esposo que la dejara morir. Nuevamente fue internada en un sanatorio, donde fue tratada con un cóctel de medicamentos, entre ellos un antipsicótico, y pues aparentemente su condición mejoró de inmediato, aunque al volver a casa le dijeron que continuara tomando la droga. Después de haber vivido esta serie de episodios y uno tras otro, Rusty decidió que era momento de dejar la casa rodante y finalmente volver a una casa tradicional, para así tratar de tener un mejor control sobre la salud mental de su esposa. Así que se instalaron en un barrio a las afueras de Houston, pero tristemente los intentos fueron en vano, la estabilidad duró poco. Un mes después, Andrea tuvo nuevos ataques de nervios, 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas. Después de todo esto, los profesionales le diagnosticaron psicosis posparto, algo muy distinto de una depresión posparto, pues la psicosis se caracteriza por la pérdida del sentido de la realidad, alucinaciones y alteraciones graves del comportamiento. Definitivamente en este punto ya no era apta para tener el cuidado ni siquiera de sus propios hijos. El deterioro mental en el que se encontraba daba crédito de ello. Además de las indicaciones que la primera psiquiatra de Andrea, la doctora Aileen Starbranch, le había dado al matrimonio, de que lo mejor era no tener más hijos, ya que cada parto garantizaría ataques psicóticos peores en Andrea. En este punto y después de todo lo sucedido, lo más lógico sería seguir las recomendaciones, pero ya se imaginarán lo que sucedió. Rusty era prácticamente el cerebro del matrimonio y la única persona en condiciones para tomar decisiones. Ignoró las recomendaciones y casi que enseguida volvió a embarazar a Andrea. En marzo del 2000, suspendió la droga antipsicótica que Andrea tenía recetada. La familia era fiel devota a la religión y los métodos anticonceptivos no eran bien vistos. Mejor dicho, imagínate que Rusty dictaba clases de la Biblia cada 3 días a toda la familia, porque la procreación y la religión iban de la mano. Así fue que el 30 de noviembre del 2000 nacería Mary Deborah, la 5ª hija. Andrea parecía estar bien, pero sus pensamientos eran turbios y oscuros, más la sobrecarga de trabajo que llevaba, ya que los niños no iban a la escuela, sino que estudiaban en casa. Todo esto fue el principio del fin. El 12 de marzo de 2001, el padre de Andrea murió. Aquí les daré un poco de contexto. Su padre llevaba 7 años sufriendo Alzheimer, y ella, siendo enfermera, cuidó de él durante sus últimos 7 años. Esta pérdida marcó su colapso. Dejó de tomar todos los medicamentos, a autolesionarse y a obsesionarse con la Biblia. Aquí solo era cuestión de tiempo para que todo explotara, y lo que vendría poco después no se lo esperaba a nadie. Lo que estaba por suceder es la razón de este video, y lo que hizo de este caso lo que es a día de hoy. Era inevitable que Andrea volviera a ser internada, y así fue, el 1 de abril de 2001, quedando bajo el cuidado del Dr. Mohamed Saed, que poco después le dio de alta. El 3 de mayo de 2001, Andrea volvió a tener una actitud peligrosa. En la mitad del día llenó la bañera. Su actitud era extraña y errática.
entraba en especies de estados de fuga como si se fuera por momentos, así que volvió a ser internada. Aquí su psiquiatra concluyó que había llenado la bañera para suicidarse, pero él también estaba equivocado. Dentro de poco entenderás para qué había llenado la bañera. El miércoles 20 de junio de 2001, Rusty se fue como siempre a trabajar. Tenía una presentación que preparar sobre el progreso del sistema de instrumentación del vehículo espacial para el que trabajaba en la NASA. Si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le había dicho que ella necesitaba supervisión permanente, Rusty estaba convencido de que sería bueno dejarla sola con los chicos, por breves periodos, para que no se volviera tan dependiente de la ayuda externa. Así pensaba él, pero este fue su mayor error. Rusty también había hablado con su madre, Dora Yates, para que fuera a reemplazarlo, y Dora llegaría en 60 minutos. Tal vez pensarás, ¿1 hora? No hay por qué alarmarse, pero en estos minutos fue que Andrea Yates orquestaría uno de los actos más infames de los últimos tiempos. Locura o no, lo que sucedió no deja de ser algo horrible. Su confesión quedó grabada en un escalofriante video de 90 minutos. Así ocurrieron los hechos, según la misma Andrea Yates. En el juicio, el orden tendría una alteración a su relato y quedaría establecida tal como lo cuento a continuación. Primero, ahogó a Paul de 3 años. Lo puso boca abajo en la bañera llena de agua y peleó con él durante unos minutos hasta que el niño dejó de luchar. Lo sacó de allí y lo llevó a la cama matrimonial. Lo acostó boca arriba y lo tapó con una sábana. Luego llamó a John de 5 años para que fuera al baño. Este se resistió, pero ella logró introducirlo en el agua de todas maneras. Lo sostuvo boca abajo sumergido mientras él peleaba violentamente hasta que se quedó quieto. Lo llevó también a la cama donde estaba Paul y lo tapó con la misma sábana. Fue entonces a buscar a Luke, de 2 años. Con la misma mecánica terminó con su vida. Lo increíble es que todo este tiempo, la bebé, Mary, de 6 meses, había estado sentada en su sillita infantil dentro de ese baño llorando. La levantó y la llevó al agua. Le tomó otro par de minutos para su hija dejar de moverse. Entonces llamó al mayor, Noah, de 7 años. Él, obediente, entró al baño, pero cuando vio a su hermanita flotando en la bañera, confrontó a su madre y le dijo que qué le pasaba a Mary. Noah se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal y salió corriendo, pero no tuvo suerte. Andrea lo alcanzó y lo arrastró por la fuerza hasta la bañera donde estaba Mary. Allí tuvo que usar muchísima fuerza para hundirlo. En su batalla para evitar ahogarse, un par de veces Noah pudo sacar la cabeza del agua y respirar, pero Andrea terminó venciéndolo y en 3 minutos logró su cometido. Recién entonces sacó a Mary y la puso en los brazos de John, en la cama de la suite. A Noah lo dejó en el agua. A las 9:48, Andrea Yates llamó al 911 y dijo que necesitaba que alguien fuera, pero no quiso explicarle a la policía lo que había hecho. Ante las reiteradas preguntas de la telefonista, admitió que ella estaba enferma, solo eso. 8 minutos después llamó a Rusty y le pidió que volviera a su casa enseguida. Rusty estaba en su oficina del 6º piso de la Shuttle Vehicle Engineering de la NASA, con 3 compañeros más de trabajo. Atendió su teléfono a las 9:56 horas. No había pasado siquiera 1 hora desde que habían estado juntos, desayunando en la cocina de su casa. Esa misma mañana él le había dado a su mujer la dosis diaria de la droga venlafaxina de 300 miligramos. La noche anterior le había dado 45 miligramos de mirtazapina, un antidepresivo mayor, combinado con una tableta soluble de 15 miligramos de la misma droga. Al oír su voz, alarmado, le preguntó qué pasaba. Ella respondió con voz firme: «Es la hora». Él inquirió: «¿Qué quieres decir?». Cuando le preguntó si alguien había sido lastimado, Andrea soltó una temible frase: «Sí, los chicos, todos ellos». Rusty llamó desesperado a su madre, Dora, y le pidió que se apurara en llegar, que algo grave había pasado. En ese mismo momento llegaría a la casa de la calle Beachcomber Lane, número 942, en el sur de la ciudad de Houston. El oficial de policía David Knapp, que se encontraba patrullando la zona, en la puerta de la casa, de una sola planta y de ladrillo a la vista, encontró a una mujer de largo pelo castaño y el diálogo fue el siguiente: «Señora, ¿por qué necesita usted un oficial de policía?». «Tranquilamente», le responde, «acabo de matar a mis hijos». «¿Dónde están ellos?», pregunta el oficial.
en la cama. Knapp pasó por el living, sintió al perro ladrando en su jaula, caminó por un pasillo alfombrado con una moquette beige y lleno de fotos familiares y entró a la master suite. En el colchón king, lo primero que Knapp notó fue un pequeño brazo sobresaliendo por debajo del acolchado. Había allí 4 menores. Chequeó sus signos vitales. Estaban muertos. Al quinto hijo lo encontró flotando en la bañera del baño boca abajo. 9 minutos después la casa se llenó de policías. Andrea, sentada en un sillón azul, daba los datos que Knapp le requería. En la mesa de la cocina podían verse los restos del desayuno, algunos platos con cereales y en el piso varios juguetes. Todo esto sucedía en casa mientras Rusty estaba a punto de llegar. Y creo que, por muy malas noticias que esperara, no imaginaría que cada uno de sus 5 hijos ya serían muertos en la cama matrimonial. En eso, un grito horroroso llegó desde afuera de la casa que ya estaban presentando como la escena de un tremendo crimen. Rusty había llegado, quien pasó por debajo de las cintas amarillas gritando: ¿qué le hizo a mis niños? Apenas la policía le confirmó lo peor, cayó al suelo llorando, gritando y golpeando el pasto con sus puños. Rusty, que había pensado una casa segura, que tenía los enchufes protegidos para niños, los bordes y ángulos peligrosos de los muebles cubiertos para evitar golpes, los gabinetes con productos de limpieza bajo llave, se reprochaba no haberlos protegido lo suficiente de su propia madre. En el primer interrogatorio en la comisaría, Andrea declaró que no estaba enojada con los chicos. Cuando le preguntaron desde cuándo estaba pensando en matarlos, ella respondió que desde hacía mucho tiempo, desde que descubrió que no era una buena madre para ellos y necesitaba ser castigada. No estaban creciendo de la manera correcta. De hecho, si recuerdas el momento en que llenó la bañera a mitad del día, antes de ser internada, desde antes de este momento ya estaba pensando asesinar a sus hijos. Durante el juicio celebrado a comienzos del año 2002, el fiscal Chuck Rosenthal solicitó la pena de muerte para Andrea Yates. El 15 de marzo de 2002, el jurado rechazó la pena de muerte, pero también rechazó la idea de la defensa que sostenía locura. La encontró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y la sentenció a cadena perpetua, con la posibilidad de pedir la libertad condicional cumplidos recién los 40 años de cárcel. El 6 de enero de 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó la condena. La clave fue que un psiquiatra y testigo de la acusación, el Dr. Park Dietz, admitió haber dado un testimonio falso durante el juicio. Dietz había declarado que poco antes de los asesinatos se había emitido un episodio de la serie La Ley y el Orden, en el que una mujer que había ahogado a sus hijos había sido absuelta de asesinato por demencia. La autora y más tarde profesora de la Universidad de Yale, Susan O'Malley, que cubría el juicio y había sido guionista de La Ley y el Orden, informó que eso era una mentira y que no existía tal episodio. El Tribunal de Apelaciones sostuvo de manera unánime que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio de Dietz. Era indispensable celebrar un nuevo juicio. Antes de ser juzgada por segunda vez, Andrea confesó algo más al doctor Michael Wellner. Le dijo que el día que ahogó a sus hijos había esperado con paciencia que Rusty se fuera a trabajar antes de llenar la bañera porque sabía que él habría evitado que los lastimara. No solo eso, además había planeado sacar de escena al perro familiar y por eso lo había encerrado en una jaula cuando lo normal era que estuviera suelto. Había querido evitar interferencias en su enloquecido plan de acabar con todos sus hijos. El 9 de enero de 2006, ella se declaró una vez más inocente por razón de locura. El 1 de febrero de 2006, se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio de 2006, después de 3 días de deliberaciones, Andrea Yates fue declarada no culpable por demencia. Ella se comprometió a ser internada en el North Texas State Hospital Vernon Campus. En enero de 2007 la trasladaron al Hospital Estatal de Kerrville, en Texas, un centro mental de baja seguridad donde vive hasta el día de hoy. En agosto de 2004, Rusty solicitó el divorcio, afirmando que él y Andrea no habían vivido juntos desde el día de los asesinatos. El 17 de marzo de 2005 se concretó en los papeles. Unos meses después de eso, Rusty comenzó a salir con la que sería su segunda esposa, Laura Arnold.
quien ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. El 25 de marzo de 2006, Rusty se casó con Laura en la iglesia de Cristo de Clear Lake, al sur de Houston. Tuvieron un hijo que hoy ya tiene más de 15 años. En 2015, ella solicitó el divorcio. La madre de Andrea, Utah Kennedy, siempre dijo que ella estaba convencida de que su yerno, Rusty, compartía alguna responsabilidad en la tragedia. Utah relató horrorizada: una vez que vinieron a mi casa, le dije a Rusty que Luke necesitaba ser cambiado y él respondió que bueno, que sería la primera vez. Me dijo, nunca cambió un pañal antes y era el 4.º hijo ya. Utah admitió no haber pensado jamás que su hija podía llegar a matar a los chicos, pero que se daba cuenta de que no debían dejarla sola con ellos. Muchos se lo dijeron pues a Rusty, que notaban que ella estaba en una espiral sin control. Y la pregunta es cuánta gente debería decírselo para que lo tuviera en cuenta. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Andrea es culpable o se puede usar como defensa su locura? ¿Crees que Rusty tampoco tuvo el cuidado suficiente? Déjame saber tu opinión sobre este caso.